Ahora, ¿cómo llamaban los antiguos a un lugar de muertos? Por lo menos aparece en los libros, en los diccionarios, Mictlán como lugar de muertos. Claro que no tenemos hoy en día fácilmente, podemos acceder a un cementerio de los antiguos, pero lo que hoy decimos lugar de muertos en español o cementerio o camposanto es un lugar fijo, ¿verdad? Donde podemos ir y llevar las flores y todo eso. No sabemos si los antiguos eran así. Pero ¿qué creen? En la Huasteca, en lo poco que queda, cuando vamos a algún cerro a dejar ofrenda, como decimos, a los hueyitini, como decía una tía, Rufina de la Cruz, yo le preguntaba, ¿y por qué llevamos ofrenda al cerro? Y ella decía, les hacemos ofrenda a los hueyitini, a los antepasados. Literalmente significa como los grandes, a ellos se les lleva la ofrenda. Otro músico decía, cuando llevamos la ofrenda, cuando llevamos la música al cerro, la danza, ahí se reúnen las esencias de los antepasados, pero aunque no los veamos, están ahí. No es la misma visión europea, ¿verdad? Y entonces por eso llevamos, hasta la fecha se lleva, pues, cuando se siembra, se tiene que llevar también comida a los antepasados, para que se dé bien la cosecha. Cuando se pide la lluvia también, y se oye en el rezo, se oye en el habla, en el discurso.